Antes de que el ser humano levantara templos, antes de que escribiera su historia en piedra, ya miraba al cielo, no como lo hacemos hoy, no con curiosidad científica, sino con una mezcla de fascinación y temor. Porque en la antigüedad, el cielo no era un lugar vacío, era presencia, era origen, era vigilancia. Desde las primeras civilizaciones en Sumeria hasta los constructores de Göbekli Tepe, existe un patrón que se repite una y otra vez: la mirada hacia arriba, las alineaciones con las estrellas, los relatos de seres que descendieron del cielo y, sobre todo, la sensación de que no estaban solos. Pero hay algo que rara vez se cuestiona, algo tan evidente que pasa desapercibido: la luna. Siempre presente, siempre observando, inmutable, silenciosa. Durante miles de años ha estado ahí, acompañando cada paso de la humanidad, cada civilización, cada cambio, cada caída. Pero, ¿y si no es solo un satélite? ¿Y si su presencia no es casual? En las antiguas tradiciones existen referencias veladas a luces en el cielo que no se comportaban como estrellas, a objetos que se movían, que descendían, que regresaban. Y aunque muchas de estas historias fueron reinterpretadas como mitología, algunas encajan de forma inquietante con algo más, con una estructura, con un punto fijo, con un lugar desde el cual observar. Si los relatos de los Anunnaki hablan de seres que llegaron a la Tierra, si los textos como el libro de Enoc describen a los vigilantes observando a la humanidad, entonces la pregunta es inevitable: ¿desde dónde? Porque observar implica distancia, control, perspectiva. Y no hay mejor lugar para eso que uno que siempre esté presente, siempre visible, pero siempre fuera de nuestro alcance. La luna. No como destino, sino como punto de origen, o incluso como base. A lo largo de la historia moderna, algunos detalles han alimentado esta idea. Declaraciones ambiguas, misiones rodeadas de silencio, momentos en los que la información parece detenerse justo cuando comienza a volverse interesante. La misión de Apolo 11 marcó un antes y un después, no solo por haber llegado a la Luna, sino por lo que vino después. Un interés que aparentemente disminuyó, una retirada progresiva, como si tras alcanzar ese objetivo algo hubiera cambiado. Algunos han sugerido que no todo lo que se encontró fue revelado, que no todo lo que se vio fue contado. Y aunque estas ideas se mueven en el terreno de la especulación, hay una sensación que persiste, una incomodidad, una pregunta sin respuesta clara. Si la Luna es solo una roca inerte, ¿por qué ha sido siempre tan importante? ¿Por qué todas las civilizaciones antiguas la observaron con tanta atención? ¿Por qué aparece en mitos, rituales y símbolos de forma constante? Y sobre todo, ¿por qué sigue generando tantas preguntas? Si miramos atrás, a los relatos de Sumeria, a las historias de los dioses que descendían del cielo, a las civilizaciones que se ocultaron bajo tierra, a los gigantes que caminaron sobre la superficie, todo parece formar parte de un mismo escenario, uno en el que la Tierra no era un lugar aislado, sino observado, estudiado, quizá incluso gestionado. Y en ese escenario, la Luna deja de ser un simple acompañante, se convierte en un punto clave, un lugar desde el cual mirar sin ser alcanzado, un lugar desde el cual intervenir sin ser visto. Un lugar que ha estado ahí desde el principio, pero que quizá nunca hemos comprendido del todo. Porque a veces, lo más cercano es lo más difícil de cuestionar.
Y en el silencio de la noche, cuando el mundo se detiene y el cielo se abre ante nosotros, la luna sigue ahí, inmutable, observando, esperando, como si guardara un secreto antiguo, uno que no pertenece solo al pasado, sino también al futuro. Y tal vez, cuando la humanidad vuelva a mirarla, no con curiosidad, sino con intención, comience a descubrir que aquello que siempre ha estado sobre nosotros nunca fue solo un objeto en el cielo, sino una presencia, una mirada constante, una puerta. No todas las historias llegan al público. Algunas se filtran, fragmentadas, incompletas, como ecos de algo que no debía ser escuchado. Tras la misión de Apolo 11, el mundo celebró un logro sin precedentes. La humanidad había puesto un pie en la luna, pero lo que se mostró fue solo una parte. Porque en los días posteriores comenzaron a surgir relatos que nunca formaron parte de la versión oficial. Relatos de quienes estuvieron allí. Uno de esos nombres fue Neil Armstrong, preparado para lo imposible. Pero incluso en su caso, hubo silencios, pausas, momentos en los que sus palabras parecían medir algo más que el lenguaje. Algunos fragmentos, nunca confirmados, hablaban de formas extrañas en la superficie, líneas rectas, sombras que no encajaban y una sensación constante. No estaban solos. Junto a él, Buzz Aldrin también dejó caer detalles inquietantes años después. Habló de objetos, de algo observando desde la distancia, no como amenaza, sino como vigilancia, como si aquello que estaba allí ya supiera que iban a llegar. Pero más allá de los astronautas, hay historias menos conocidas, como la de un técnico de comunicaciones conocido como Arlen. Arlen no pisó la luna, pero escuchó. Su trabajo era monitorizar las transmisiones, filtrar interferencias, mantener todo bajo control. Hasta aquella noche. Mientras revisaba una grabación interna, detectó una anomalía, una frecuencia extraña. Amplificó la señal, y entonces lo escuchó. No era estática, no era fallo técnico, eran voces, leves, distantes, pero reales, superpuestas a la transmisión, como si algo más hubiera entrado en la señal, algo no previsto. Su pulso se aceleró, revisó los datos, repitió la escucha. Seguían ahí. Arlen informó a sus superiores. La respuesta fue inmediata, demasiado rápida. Le ordenaron clasificarlo como interferencia, no registrarlo, no archivarlo. Y lo más inquietante, olvidarlo. Pero no pudo, porque aquello no era solo sonido, era presencia, una sensación clara. No era humano. Años después, ya retirado, compartió su experiencia en privado. Nunca buscó reconocimiento, solo dejó una frase. No estábamos escuchando la luna nos estaba escuchando a nosotros. Pero había algo más. Antes de las voces, hubo silencio. Un silencio absoluto. No natural. Como si todo se hubiera detenido. Y después, las voces. Como una respuesta. Como si algo hubiera notado que estaba siendo observado y hubiera decidido observar de vuelta. Tras aquello, algo cambió. Las misiones continuaron, pero el entusiasmo no. La presencia humana en la luna se detuvo, el interés disminuyó, y lo que parecía el comienzo de una exploración constante se convirtió en un capítulo cerrado. ¿Por qué? Si la luna era el siguiente paso, ¿por qué dejar de ir? Las respuestas oficiales hablan de costes, prioridades, pero no convencen a todos, porque si se detectó algo, si hubo señales, entonces alejarse no sería una decisión técnica, sería precaución. Y ahí es donde todo encaja.
Si los antiguos hablaban de seres que descendían del cielo, si los vigilantes observaban, entonces la idea de un punto de observación no es descabellada, es lógica. La luna, no como un simple satélite, sino como un lugar desde el cual mirar, desde el cual esperar, desde el cual decidir. Y en el silencio que rodea todo lo ocurrido después, en las respuestas incompletas, en los relatos nunca confirmados, late una posibilidad, una que no se puede demostrar fácilmente, pero tampoco ignorar, que cuando el ser humano llegó a la luna, no fue el primero. Durante siglos, la luna fue observada, pero nunca cuestionada. Era constante, predecible, silenciosa, un objeto en el cielo, sin secretos aparentes. Pero todo cambió cuando comenzamos a verla de cerca, cuando las primeras imágenes detalladas llegaron desde misiones espaciales. Algo empezó a llamar la atención de quienes sabían observar más allá de lo evidente. Formas, patrones, estructuras que no encajaban con un entorno completamente natural. Al principio fueron ignoradas, explicadas como efectos ópticos, sombras, formaciones geológicas, pero no todas podían ser descartadas con facilidad. Algunas parecían demasiado precisas, demasiado alineadas, demasiado intencionadas. Tras la misión de Apolo 11, otras expediciones continuaron enviando imágenes y datos. Y con cada nueva información surgían más preguntas que respuestas. Había zonas donde la luz parecía comportarse de forma extraña, áreas donde las sombras eran excesivamente definidas, regiones que mostraban líneas rectas, en un entorno donde todo debería ser irregular. Pero lo más inquietante no eran las formas, era su distribución, como si no fueran aleatorias, como si siguieran un patrón, un diseño. Algunos investigadores independientes comenzaron a analizar estas imágenes con detalle. Uno de ellos, conocido como Elias Barn, dedicó años a estudiar la superficie lunar a partir de archivos públicos. No era astronauta, ni científico reconocido, pero tenía algo que muchos no tenían: tiempo y obsesión. Elías no buscaba confirmar teorías, buscaba coherencia, y lo que encontró no encajaba. En varias regiones de la Luna detectó estructuras que parecían repetirse, no idénticas, pero similares, como si formaran parte de un mismo sistema. Torres bajas, formaciones alargadas, superficies planas en zonas donde no deberían existir. Al principio dudó. Pensó que era su mente buscando patrones donde no los había. Pero cuanto más analizaba, más evidente se volvía. No era casualidad, era organización. Elías llegó a una conclusión inquietante. Si aquello era natural, la naturaleza estaba imitando la inteligencia. Y si no lo era, entonces alguien, en algún momento, había construido allí. La pregunta ya no era si había algo en la Luna. La pregunta era, ¿cuándo fue puesto ahí? Porque si esas estructuras existían antes de la llegada del ser humano, entonces todo cambiaba. Y en ese punto, la historia antigua comienza a encajar de nuevo. Los relatos de Sumeria hablan de seres que descendieron del cielo. Los textos como el Libro de Enoc describen a los vigilantes observando la humanidad. Las civilizaciones antiguas alineaban sus construcciones con precisión hacia los astros. Y ahora, las imágenes modernas parecen insinuar que ese punto de observación podría haber sido real. La Luna, no como destino, sino como base. Pero hay un detalle aún más inquietante, uno que rara vez se menciona, y que cambia completamente la percepción de todo esto. La Luna no rota como otros cuerpos celestes. Siempre muestra la misma cara a la Tierra. Siempre. Como si estuviera colocada en una posición perfecta. Como si su función no fuera solo existir, sino observar. Y si eso fuera cierto, si la Luna no fuera completamente natural,
si hubiera sido modificada o incluso colocada, entonces la idea de una base deja de ser una teoría, se convierte en una posibilidad, porque una estructura estable, silenciosa, siempre orientada hacia la Tierra, es el punto de vigilancia perfecto. Y eso nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si alguien construyó en la Luna, ¿lo hizo para venir o para quedarse? Porque construir implica intención, propósito, tiempo. Y si esas estructuras llevan allí miles de años, entonces no estamos hablando de una visita, estamos hablando de presencia, de permanencia, de algo que ha estado observando a la humanidad desde mucho antes de que ésta comprendiera siquiera su propio origen. Elias Barn, tras años de estudio, dejó una última anotación en sus registros, una frase que nunca publicó oficialmente, pero que fue compartida tras su desaparición. No estamos mirando la Luna, estamos mirando lo que dejaron allí para vigilarnos. Y desde entonces, cada imagen, cada misión, cada intento de volver, se observa de otra forma. Porque cuando empiezas a cuestionar lo evidente, nada vuelve a ser lo mismo. Y la Luna ya no parece tan silenciosa. Si la Luna no es solo un satélite, si su posición no es casual, si sus estructuras no son naturales, entonces la pregunta ya no es ¿qué es?, sino ¿quién la utilizó? Porque toda construcción implica una intención, y toda intención deja un rastro. En los antiguos relatos de Sumeria, los llamados dioses no debían simplemente en la tierra, descendían, llegaban, y en muchos casos regresaban. No eran parte del mundo, interactuaban con él, lo modificaban, lo dirigían, pero no pertenecían completamente a él. Y eso abre una posibilidad inquietante, que la Tierra nunca fue su hogar principal, sino un punto de intervención, un lugar de trabajo, un escenario. Y si eso es cierto, entonces debía existir otro lugar, un punto desde el cual operar, desde el cual observar sin ser alterado, desde el cual mantener el control, un lugar cercano, accesible, pero fuera del alcance humano. La Luna encaja perfectamente, un punto elevado, estable, siempre orientado hacia la Tierra, un observatorio perfecto, un puesto de vigilancia constante, pero también algo más, un lugar de tránsito. Porque si los relatos sobre los Anunnaki describen seres capaces de viajar entre mundos, entonces es lógico pensar que no descendían directamente, que utilizaban puntos intermedios, bases, estaciones. Y en ese contexto, la Luna deja de ser un simple objeto, se convierte en infraestructura, en tecnología, en herramienta. Algunos textos antiguos, reinterpretados a lo largo del tiempo, hablan de moradas celestes, de lugares donde los dioses residían cuando no estaban entre los hombres, espacios que no pertenecían ni completamente al cielo, ni a la tierra. Y aunque estas descripciones fueron tomadas como metáforas, hoy adquieren un nuevo significado. Porque si existiera una base en la Luna, todo encajaría. Los descensos, las observaciones, las intervenciones, incluso los periodos de silencio. Pero hay algo aún más profundo, algo que conecta directamente con el comportamiento de la humanidad a lo largo del tiempo. Porque si fuimos observados, si fuimos guiados, entonces no solo éramos testigos, éramos parte de algo, un proceso, un experimento o incluso una creación. Y ahí es donde la historia se vuelve incómoda. Porque si los Anunnaki no solo descendieron, sino que influyeron en el desarrollo humano, entonces la pregunta no es solo de dónde venían, sino por qué estaban aquí. ¿Extracción? ¿Observación? ¿Modificación? ¿Control? Las respuestas no son claras, pero los patrones sí. Civilizaciones que aparecen de forma repentina con conocimientos avanzados, construcciones imposibles para su tiempo,
Relatos repetidos en distintas culturas sobre seres venidos del cielo. Y ahora, la posibilidad de un punto fijo desde el cual todo eso pudo ser coordinado. La luna. No como símbolo, sino como centro, como un trono silencioso desde el cual se observaba la evolución de la humanidad, sin interferir constantemente, pero siempre presente, siempre vigilante. Y eso nos lleva a una idea aún más inquietante, porque si ese trono existió, si fue utilizado, entonces alguien estuvo sentado en él. Alguien tomó decisiones. Alguien observó el desarrollo humano durante generaciones y quizá aún lo hace. Porque lo verdaderamente perturbador no es que la luna pudiera haber sido utilizada en el pasado. Es la posibilidad de que siga siéndolo, que aquello que observaba nunca se fue, solo dejó de mostrarse. Porque una civilización capaz de construir fuera de la Tierra, de mantener estructuras estables durante milenios, de observar sin ser detectada, no desaparecería sin dejar rastro. Se adaptaría, se ocultaría, esperaría, y mientras tanto, la humanidad seguiría avanzando, creyendo que ha descubierto su historia, que ha comprendido su origen, que está sola en el universo, sin darse cuenta de que, quizá, nunca ha dejado de ser observada. Porque si la luna es realmente lo que algunos sugieren, entonces no es solo un objeto en el cielo, es una presencia, un testigo constante, un punto de control, y quizá, el lugar desde el cual se decidió el destino de la humanidad. Hay algo más perturbador que descubrir el pasado, y es comprender que nunca terminó. Si la luna fue utilizada como punto de observación, si existió una presencia capaz de vigilar a la humanidad desde el cielo, entonces la verdadera pregunta no es qué ocurrió, sino si esa vigilancia sigue activa. Porque la historia nos ha enseñado algo constante. Las civilizaciones cambian, las estructuras se destruyen, los imperios caen. Pero aquello que observa no siempre desaparece. A veces, simplemente, deja de ser visible. Desde los antiguos relatos de Sumeria hasta las teorías más modernas, existe un hilo común: la sensación de que la humanidad está siendo observada. Antes eran dioses, después ángeles, más tarde vigilantes. Hoy, muchos lo llaman de otra forma, pero el concepto no ha cambiado. Presencia, seguimiento, silencio. Y si aquello que una vez utilizó la luna como base sigue ahí, entonces su forma de actuar también habría evolucionado. Porque ya no somos una civilización primitiva. Ahora observamos el cielo, exploramos el espacio, analizamos señales, y eso implica un riesgo, el riesgo de ser descubiertos. Por eso, si una inteligencia superior continuara vigilando, no lo haría como antes. No descendería abiertamente, no se mostraría, se adaptaría, se integraría en el ruido, en lo inexplicable, en lo que no se puede demostrar del todo. Y ahí es donde comienzan a aparecer ciertos patrones, avistamientos inexplicables, objetos que desafían la física conocida, movimientos imposibles, apariciones que no dejan rastro. Durante décadas, pilotos, militares y testigos han descrito encuentros con objetos que no encajan con ninguna tecnología conocida. Luces que cambian de dirección sin inercia, velocidades imposibles, silencios absolutos. Y lo más inquietante, comportamientos que parecen inteligentes, no erráticos, no naturales, sino dirigidos, como si observaran, como si midieran, como si evaluaran. Y en muchos de esos casos hay un detalle que se repite. Aparecen
y desaparecen, sin origen visible, sin destino claro, como si no pertenecieran completamente a nuestro entorno, como si su punto de partida estuviera en otro lugar, un lugar cercano, pero inaccesible. La Luna. Si existe una base, si existe una estructura operativa, entonces no sería necesario mantener una presencia constante en la Tierra. Bastaría con intervenir cuando fuera necesario, observar desde la distancia y descender solo en momentos clave. Eso explicaría los períodos de silencio en la historia, las épocas sin contacto y también los momentos en los que algo parece reactivarse. Porque si algo ha estado observando durante milenios, no actuaría sin motivo, no intervendría sin propósito, esperaría, analizaría y actuaría solo cuando el momento fuera adecuado. Y quizá ese momento está más cerca de lo que pensamos, porque la humanidad ha cambiado. Estamos alcanzando niveles tecnológicos que antes eran impensables. Exploramos Marte. Volvemos a mirar hacia la Luna. Desarrollamos inteligencia artificial. Modificamos nuestro propio ADN. Y todo eso podría ser observado, evaluado, como si estuviéramos alcanzando un punto, un umbral. Y si eso es cierto, entonces la vigilancia no solo continúa, se intensifica. Porque cuando un experimento alcanza una fase crítica, es cuando más se observa, más se controla, más se decide. Y ahí es donde surge la pregunta más inquietante de todas. ¿Y si no somos nosotros los que estamos avanzando libremente? ¿Y si simplemente estamos siguiendo un camino que ya fue trazado? Porque si algo ha estado observando desde la Luna, si ha influido en nuestro desarrollo, si ha permanecido en silencio durante tanto tiempo, entonces no estamos hablando de una presencia pasiva. Estamos hablando de algo que entiende, que calcula, que decide y quizá que espera. Porque la vigilancia no es solo mirar, es anticipar, es prepararse, es saber cuándo actuar. Y en ese silencio que rodea todo lo que no entendemos, en esas luces que aparecen y desaparecen, en esas historias que se repiten a lo largo del tiempo, late una posibilidad, una que no pertenece al pasado, sino al presente, que aquello que una vez fue llamado Dios, o vigilante, o visitante, nunca se fue, solo dejó de mostrarse, y sigue ahí, observando, esperando, decidiendo cuándo volver a intervenir. Toda historia tiene un final, pero algunas no terminan. Se transforman, se expanden y esperan. A lo largo del tiempo, la humanidad ha buscado respuestas mirando hacia afuera, hacia las estrellas, hacia el universo, creyendo que el misterio estaba en lo desconocido, sin darse cuenta de que, quizá, siempre estuvo mucho más cerca, observándonos, acompañándonos, en silencio. Desde que las primeras civilizaciones en Sumeria levantaron la vista al cielo, desde que los constructores de Göbekli Tepe alinearon sus piedras con precisión, desde que los relatos hablaron de dioses que descendían, todo parecía apuntar en una dirección, arriba, pero nunca comprendimos completamente lo que eso significaba, porque mirar al cielo no es lo mismo que entenderlo, y observar no es lo mismo que ver. La Luna siempre ha estado ahí, constante, inmutable, como un testigo silencioso del paso del tiempo. Pero si todo lo que hemos explorado, si todo lo que hemos descubierto, si todas las historias que hemos reconstruido apuntan a una misma idea,
entonces debemos hacernos la pregunta que nunca quisimos formular. ¿Y si nunca hemos estado solos? No en el pasado, no en el presente, nunca. Porque si la luna fue un punto de observación, si existieron seres capaces de utilizarla como base, si la humanidad fue influenciada, guiada o incluso creada, entonces nuestra historia no es solo nuestra, es compartida y quizá supervisada. Las antiguas civilizaciones desaparecieron, algunas fueron destruidas, otras se ocultaron, pero el conocimiento permaneció, fragmentado, disperso, oculto en símbolos, estructuras y relatos, como si alguien hubiera querido asegurarse de que la verdad no se perdiera, pero tampoco fuera completamente accesible. Una verdad que solo puede entenderse cuando todas las piezas se conectan, cuando Sumeria, los Anunnaki, los vigilantes, los Nefilim, las ciudades subterráneas y la luna dejan de ser historias separadas y se convierten en una sola, una narrativa coherente, inquietante, pero lógica. Porque si todo encaja, entonces ya no estamos hablando de teorías, estamos hablando de posibilidad. Y esa posibilidad cambia todo, cambia quiénes somos, cambia de dónde venimos y sobre todo, cambia hacia dónde vamos. Porque si algo ha estado observando durante milenios, si ha esperado en silencio, si ha permitido que la humanidad evolucione, entonces hay un momento, un punto, en el que esa espera termina. Y tal vez ese momento no es una invasión, no es un evento visible, no es un impacto repentino. Tal vez es algo mucho más sutil, más silencioso, más inevitable. Un contacto, un reconocimiento. Un instante en el que la humanidad deja de mirar hacia afuera y empieza a comprender que también ha sido observada desde dentro. Porque el verdadero giro no es descubrir que hay algo ahí fuera, es entender que siempre ha estado aquí, que ha influido, que ha guiado y que quizá sigue haciéndolo. Y entonces todo cambia. Las preguntas dejan de ser científicas, se vuelven existenciales. ¿Somos realmente independientes? ¿Nuestro avance es propio? ¿O estamos siguiendo un camino diseñado? Y si es así, ¿con qué propósito? Pero hay algo aún más inquietante. Porque si existe una inteligencia capaz de observar durante tanto tiempo, de permanecer oculta, de intervenir sin ser detectada, entonces también es capaz de decidir cuándo revelarse y cuándo no. Y eso significa que el silencio no es ausencia, es elección, una elección consciente, deliberada, como si aún no fuera el momento, como si aún estuviéramos siendo observados, preparados, evaluados. Y en ese escenario, la luna deja de ser un misterio, se convierte en un símbolo, en un recordatorio constante de que hay algo más, algo que no hemos comprendido completamente, pero que siempre ha estado ahí, esperando, porque tal vez el mayor descubrimiento de la humanidad no será encontrar vida en otro planeta, sino darse cuenta de que nunca dejó de estar bajo la mirada de algo más, y que cuando finalmente entendamos eso, cuando conectemos todas las piezas, cuando miremos al cielo y comprendamos lo que estamos viendo, ese será el verdadero comienzo, no del contacto, sino de la verdad. Y quizá, en ese momento, cuando el silencio de la noche envuelva el mundo y la luna brille con esa luz que siempre nos ha acompañado, no la veremos igual, porque ya no será solo un objeto en el cielo, será una respuesta, una presencia, una mirada que siempre estuvo ahí, esperando a que nosotros también miremos de vuelta.